Muy buenas tardes, saludos y bendición a los hermanos y hermanas, amigos y amigas. Queremos darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él nos da de poder estar con ustedes a través de la web. Hoy es viernes 17 de abril del año 2020, año de la plenitud divina, orando bajo la gloria de Dios. Quiero en esta tarde seguir compartiendo con ustedes algunos temas que creo que son relevantes para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Hoy le quiero hablar acerca del tema la protección divina y voy a estar tocando lo que es el Salmo número 91. Así que le invito a mantener la palabra del Señor abierta en el Salmo 91 para que podamos hacer un estudio de parte de este Salmo. La protección divina. Padre, queremos entregarte este tiempo a ti, lo dedicamos para tu honra y tu gloria y pedimos que como siempre tu Espíritu Santo sea nuestro guía, el que nos conduzca durante todo este tiempo. Señor, que tu palabra nos pueda edificar y fortalecer de una manera especial en nuestro ser interior. Por todo cuanto tú hagas, siempre tendremos el cuidado de darte a ti la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, bienvenidos, amados. Este Salmo 91 no nos habla, de su autor, pero sabemos que David conocía lo que significaba hallar su refugio solamente en Dios. Muchas veces cuando el rey Saúl lo perseguía, no contaba con una fortaleza ni una torre, y aún en ocasiones no contaba ni con una cueva en donde poder ocultarse. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios lo liberó. Dios fue su refugio y su fortaleza. Dios lo cuidó, lo vigiló y le dio el valor para hacer frente al peligro y a la dificultad. Y eso es exactamente lo que nuestro Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, lo mismo que hizo con David. Aun cuando el miedo parecía sobrecogerlo, todo lo que tenía que hacer era buscar al Señor y Dios oía su ruego, como nos dice él mismo en el Salmo 34, versículo 4. Busqué al Señor y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Amados hermanos y hermanas, el Salmo 91 es el preferido de muchas personas. Ningún salmo nos da un cuadro más maravilloso del cariño de un Dios amoroso y del cuidado que nos proporciona. Describe la paz y la seguridad que tenemos en Dios. Nos anima a vivir en Dios cuando estamos expuestos a la fuerza del mal en este siglo presente. El Espíritu Santo, asimismo, nos ayuda a conocer la realidad de este salmo. Así como el apóstol Pablo le recordó a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de temor cobarde, sino de poder, de amor y de dominio propio, como le escribió en su segunda carta en el capítulo número 1, el versículo 7. Cuando usted se sienta impaciente, yo le exhorto a leer el Salmo 91. Cuando sienta cobardía de espíritu, lea el Salmo 91. Cuando la mente se le ofusca, usted necesita leer el Salmo 91. ¿Por qué? Porque el Salmo 91 es el tónico más excelente de la Biblia. Es el sanalotodo de las Sagradas Escrituras. Él es el compuesto que puede curar casi todos los males. Vamos en este día a observar en esta porción de este Salmo tres aspectos fundamentales de lo que es la protección divina. Primero vamos a ver la protección contra la plaga, la protección contra los obstáculos y la protección contra los enemigos. Vamos a ver este primer punto, protección de la plaga. Está basado en los versos 9 y 10, que la palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque el Señor, que es mi refugio, al Altísimo has puesto como tu morada. Por eso
no te sobrevendrá mal, ni la plaga se acercará a tu tienda. Cuando fijamos residencia en el Señor, no nos vendrá mal alguno, ni la plaga tocará nuestra casa. Cuando hablamos de residencia, estamos hablando de morada. Cuando realmente nosotros moramos junto al Señor, el mal no se acerca a nosotros, porque todo lo que emana de nuestro Dios es el bien. El salmista, cuando compuso este salmo, quizás pensar aquí en el pacto de sanidad que le fue hecho a Israel en Mara, cuando venía por el desierto. Porque fue allí donde Dios prometió que si Israel respondía a su voz y a su palabra con fe y obediencia, no pondría sobre ellos ninguna de las enfermedades y plagas que había puesto sobre los egipcios. Como dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 15, versículo número 26, que dice de la siguiente manera, diciéndole, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, hay que escuchar la voz de Dios. Dios quiere hablarnos a nosotros. Dice que sus ovejas oyen su voz y hace lo recto ante sus ojos. Si vives una vida en justicia, si prestas atención a sus mandamientos, si te encargas de no desobedecer los mandamientos de Dios y guarda todas sus leyes, ninguna enfermedad de la que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Se promete aquí de nuevo que si vivimos en el Señor, Él no tendrá que castigarnos, no permitirá que el mal venga sobre nosotros. Pero como nuestro Dios es un Dios justo, cuando nosotros no vivimos conforme a lo que Él ha establecido, entonces el enemigo pide derecho legal y Dios por su justicia tiene que darle paso para que el enemigo pueda cobrar nuestra falta, para que el enemigo pueda cobrar nuestra desobediencia. La base de estas promesas que se hallan en el Éxodo, sin embargo, tenemos que reconocer algo bien importante, que ellas se fundamentan en la naturaleza de Dios y no en nosotros. Porque ahí dice la palabra del Señor, yo soy el Señor tu sanador. Esta promesa es tanto para nosotros como para los antiguos israelitas. Si Dios fue el médico de los israelitas, será también nuestro médico, porque Él no cambia. Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. También la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es inmutable, nuestro Dios es inmutable, Él no cambia. Entonces nosotros podemos aplicar estos versículos también en otra forma en estos días cuando el pecado y el mal andan a nuestro alrededor. A causa de nuestros pecados, de nuestra desobediencia, a causa de nuestras iniquidades, entonces surgen las plagas, porque la tierra comienza a gemir y surgen las plagas. Y las plagas son nuestros enemigos. Para el pueblo de Israel las plagas más grandes tenían que ver con la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Pero para nosotros la plaga más terrible que hemos podido experimentar es la que está en el presente, lo que le llaman el coronavirus o el SARS-2 o el COVID-19. Ese es un enemigo fiero para nosotros, porque no solamente está afectando lo que es nuestra salud, sino que luego, después que termine la parte que tiene que ver con la salud, entonces vienen los estragos que ha causado esta pandemia en la economía. Pedimos al Señor que Él sea misericordioso, clemente y compasivo con nosotros, los moradores de la tierra. Amados hermanos y hermanas, estamos expuestos por todas partes a la corrupción y a la violencia que nos recuerda los días que precedieron al diluvio. Como dice Génesis capítulo 6, versículo 5 y los versículos del 11 al 13. Dice así, el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal.
En ese tiempo el carácter, la conducta de los hombres era como exactamente la que nosotros podemos presenciar en el día de hoy. La tierra estaba corrompida delante de Dios, estaba llena de violencia, eso ni hablar. En medio de esta pandemia todavía nosotros encontramos violencia y muerte en nuestro país. Lógicamente ha disminuido, pero se mantiene. El verso 12 dice, Dios miró la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En Mateo capítulo 24, los versos del 37 al 39, nuestro Señor Jesucristo citó este pasaje y habló acerca de cómo serían nuestros días. Dice Mateo 24, 37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cristo va a venir pronto. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Si hacemos, amados hermanos y hermanas, del Altísimo nuestro refugio, usted puede tener la seguridad que ninguna de estas cosas puede tocarnos o corrompernos a nosotros. Entonces, hagamos nuestra morada en el Altísimo. Hagamos que el Altísimo sea nuestro refugio para nuestra propia bendición y protección. Vamos al segundo punto, la protección contra los obstáculos. Está basado en los versos 11 y 12. Pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Verso 12, en sus manos te llevarán, de modo que tu pie no tropiece en piedra. Una de las razones en virtud de que ningún daño nos sobrecogerá, consiste en que Dios comisiona a sus ángeles para que nos guarden y cuiden. Nos protegen como un padre protegería a sus hijos, a fin de que no tropecemos en piedra y caigamos. El salmista, cuando compuso este salmo, lo hizo basado en el conocimiento de las cosas que ellos vivían en esos días. Por eso es muy importante para la correcta interpretación de este salmo tener los datos arqueológicos e históricos que nos ayuden a ponernos en el contexto de los hechos. Por ejemplo, cuando en el versículo 9 él dice que Dios es el refugio del creyente, hablaba de las fortalezas que habían en ese tiempo. Esas fortificaciones de las antiquísimas ciudades constituían los medios principales de defensa contra el ataque. El arqueólogo Enrique H. Haile nos proporciona información sobre Babilonia, diciendo que esa antigua ciudad, por ejemplo, tenía muralla de unos 100 metros de alto, 26 metros de ancho y estaba asentada sobre unos cimientos de 10 metros de profundidad, a fin de que el enemigo no pudiera abrir túneles. Dentro de las murallas exteriores había murallas secundarias. En la proximidad de ríos y corrientes de agua se construían fosas alrededor de las murallas. Amados hermanos, algunos piensan que Dios nos ha olvidado cuando nos sobrecogen las dificultades o calamidades. Pero yo te quiero decir que no es así. David es un ejemplo de que Dios nunca lo abandonó, aunque tuvo que pasar por dificultades, por crisis. Llegó a sufrir terribles depresiones, pero el Señor siempre estuvo con David. Y al final David murió de muerte natural. Ninguno de esos males lo tocó. Pero quiero decirle que Dios no nos ha prometido un camino sin obstáculos ni una vida fácil. Él no procura producir plantas de invernadero, sino hijos fuertes, maduros. Y a través de la prueba, de la lucha, la tribulación, de las crisis, que el Señor forma en nosotros el carácter de Cristo para que podamos ser hijos fuertes, maduros, gente de temple, de calibre, de porte. Por lo tanto, el Señor permite continuamente que tengamos que afrontar pruebas y obstáculos, como lo que enfrentamos en el día de hoy, el COVID-19. Yo le puedo decir algo, amado, los que
pasen de esta prueba, que crean en el Señor, que estén agarrados de la mano del Señor, van a salir mucho más fuertes y maduros de esta experiencia que estamos viviendo a nivel del mundo. Pero asimismo, el Señor nos envía ayuda del cielo para que no caigamos. Como dice Proverbio capítulo 3, versículos 23 y 24. Entonces andarás confiadamente por tu camino y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, más bien te acostarás y tu sueño será dulce. Judas 24 dice, y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos irreprensibles delante de su gloria con grande alegría. Nuestro Dios es poderoso para guardarnos de caídas y de todo ataque del enemigo. Una de las grandes bendiciones que disfruta el pueblo de Dios es el cuidado protector de los ángeles, como dice Hebreo 1:14. ¿Acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Ese ejército celestial del Señor está a disposición de los que han de heredar la salvación, el reino de Dios. Amados y amadas, aun cuando no hay indicio de que se asigne un ángel a cada creyente, existen ejemplos de ángeles guardianes en la Biblia. Por ejemplo, en 1 de Reyes capítulo 19, el versículo 5, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: se recostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Aquí está hablando del profeta Elías cuando estaba pasando por esa terrible depresión después de esa guerra contra los profetas falsos de Baal. Él se atemorizó después que Jezabel lo intimidó y entonces entró en una terrible depresión y se metió debajo de un arbusto en el desierto. Pero allí metido, cuando se quedó dormido, la Biblia dice, y he aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Los ángeles, además de guardianes, desarrollan otras funciones, tales como mensajeros de Dios. Vamos a ver Mateo 2:13. Dice, después que ellos partieron, José y María, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño a José, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces aquí el ángel vino a traer un mensaje de parte de Dios para advertir a José a fin de que se fuera de Israel por el tiempo que el Señor le indicaría. Pero tenemos otro ejemplo cuando el apóstol Pablo estaba a punto de naufragar en una barca. Entonces el Señor, al final, después de tantos días sin comer, entonces el Señor le envió un ángel para que le trajera un mensaje. Hechos capítulo 27, versículos 23 y 24. Pablo le dice a todos los compañeros que iban en el barco, porque esta noche estuvo conmigo un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me dijo, no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, ninguno va a morir. Dios le dijo a través del ángel, te voy a dar protección, no solo a ti, sino a todos los que viajan contigo. Los ángeles son enviados también para ejercer misiones especiales, como encontramos en Hechos capítulo 12, versículo del 7 al 11. Dice, y he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro dándole un golpe en el costado y le dijo, Pedro estaba dormido, el ángel le tuvo que meter un patadón para que Pedro se despertara. Dice que dándole un golpe en el costado y le dijo, levántate pronto, ya no es hora de dormir, es hora de la acción divina. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces le dijo el ángel, cíñete, ata tus sandalias. Y así lo hizo. Luego le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme.
y habiendo salido le seguía y no comprendía que lo que hacía el ángel era realidad. Más bien le parecía que veía una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo. Cuando habían salido, avanzaron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. Una misión especial. Versículo 11. Entonces Pedro, al volver en sí, dijo: ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío. Otra de las funciones de los ángeles es transportaban a los creyentes en la antigüedad a lo que se llamaba el seno de Abraham. Ahora el Señor Jesucristo le llamó al paraíso. Cuando los creyentes se mueren, los santos se mueren, los ángeles vienen a transportarlo y llevarlo al paraíso. Fíjese lo que dice Lucas 16:22. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora, estos ángeles no son visibles excepto en ocasiones especiales, como dice Lucas 2:9. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y temieron con gran temor. Estos son los pastores el día que nació el Señor Jesucristo. Primero vino este ángel, pasó, se les presentó, ellos se llenaron de temor reverente y después vino una multitud de ángeles que comenzó a dar gloria a Dios en el cielo y a declarar paz en la tierra. Amados hermanos y hermanas, conforta saber que Dios nos vela aún en tiempo de gran estrés y temor. Sin embargo, podemos ver el cumplimiento de esta promesa de protección solo si andamos por fe y obediencia. Yo he visto cómo presidentes están en desobediencia. La entidad rectora en este momento de esta pandemia se llama la Organización Mundial de la Salud, que ha dado estrategias, instrucciones de cómo se puede vencer el coronavirus o lo que llaman el SARS-2 o el COVID-19. Pero algunos presidentes han comenzado a jugar con esto, amados hermanos, y es caro. Han pagado caro. No ellos, la nación, los contagiados, los muertos, por la dureza del corazón de los presidentes que prepotentemente creen que no tienen que seguir ninguna instrucción que da la Organización Mundial de la Salud. Cuando termine la pandemia, nosotros veremos a ver cuál será el resultado de todos aquellos que fueron prepotentes, que no quisieron seguir instrucciones de la entidad rectora. Satanás citó los versículos 11 y 12 de este salmo que estudiamos cuando tentó a Jesús. Él se lo sabe, él sabe la protección que Dios da a través de los ángeles. Mire lo que dice Mateo capítulo 4 versículo 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropiece con tu pie en piedra. Pero tenemos esta porción de la palabra de Dios que es una promesa para los que caminamos con Él. Pero hay otras porciones en la palabra de Dios que nos hablan de que nosotros no podemos tentar al Señor. Si, por ejemplo, se han establecido normas para poder vencer el coronavirus y usted dice: no, porque yo creo en el Señor, entonces yo voy a violar esas normas, usted va a tener problemas. Hay una publicación de los diarios de Estados Unidos en la que salen cantidad de pastores que han muerto. Uno se pregunta: ¿por qué todos esos siervos del Señor murieron? Bueno, uno tiene que llegar a la conclusión de que tentaron al Señor. Una, o porque ya era su tiempo de morir, o dos, porque ellos decidieron tentar al Señor no obedeciendo a todas las instrucciones dadas por la Organización Mundial de la Salud. Pero nuestro Señor Jesucristo rechazó la sugerencia de Satanás de arrojarse del pináculo del templo. Yo me arrojo porque soy el Hijo de Dios. No, él rechazó
esa sugerencia, porque no se debe poner a prueba a Dios, como dice Mateo capítulo 4, versículos del 5 al 7. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: además está escrito: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Amados y amadas, cuando andamos en luz, como Él es luz, así como dice 1 Juan 1:7, podemos esperar que Dios nos protegerá en todos nuestros caminos. Esto abarca tanto el plano espiritual como el moral y el físico. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Vamos al punto número 3, protección contra los enemigos. Y esto está basado en los versículos 13 y 14, donde dice la palabra del Señor: sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al leoncillo y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor y yo lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Era costumbre de los antiguos conquistadores poner el pie sobre el cuello de los enemigos postrados y derrotados, como dice la palabra de Dios en Josué capítulo número 10, versículo 24. Y sucedió que cuando sacaron a estos reyes ante Josué, éste llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él: acérquense y pongan sus pies sobre los cuellos de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Puesto que Dios quiere que seamos aún más que vencedores, no impide que el enemigo nos ataque, pero nos promete que resultaremos triunfantes. El león representa aquí a todos los enemigos que nos atacan con violencia abiertamente. El áspid es la serpiente cobra, representa a todos aquellos que nos atacan en secreto. Aun cuando todos nuestros enemigos tengan el vigor de un cachorro de león, o aun cuando nuestros enemigos ocultos están inspirados por el dragón o Satanás mismo, conseguiremos la victoria. Amados hermanos, hay quienes se oponen al ministerio apostólico y profético dentro de la denominación, pero ellos nunca hablan de frente a mí, ellos siempre hablan detrás. Me critican por detrás cuando estoy delante de ellos, entonces me saludan bien, me hablan bien. Pero el Señor de todos esos ataques nos libra y al final Él nos da la plena victoria. Mire lo que dice Romanos capítulo 16, el versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de los pies de nosotros. Además, amados hermanos y hermanas, Dios nos promete seguridad cuando nos aferramos a Él con amor. Nos colocará en un lugar seguro donde el enemigo no podrá tocarnos, porque sabemos por experiencia personal quién es Jesús, es decir, su carácter, su naturaleza, su persona. Necesitamos esta posición segura porque nos hallamos librando una batalla espiritual con las fuerzas de Satanás que gobiernan las tinieblas de este mundo, como dijo el apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 6, el versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Amados y amadas, podemos conseguir esta victoria en Cristo por medio de la fe. La misma gracia que nos salvó nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 2:6, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Los versículos finales de este salmo son de especial importancia cuando tantas personas se hallan en dificultades. Fíjense que el Ministerio de Salud ha tenido que abrir 2 líneas de consejería psiquiátrica, psicológica,
porque hay cantidades de gente que esta pandemia lo ha afectado. Hay quienes en este tiempo no han muerto por COVID, pero sí han muerto por el corazón. Estamos en un tiempo de angustia, pero mis amados hermanos, estos versículos finales nos ayudan a hallar paz en medio de estas dificultades, que son los versos 15 y 16. Dice así el Salmo 91, Él me invocará y yo le responderé. Con Él estaré en la angustia. Dios no ha prometido librarnos de la angustia, sino estar con nosotros en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Cuando pasamos por en medio de todas estas situaciones y luego el Señor nos da la victoria, participamos de esa gloria de Él. El verso 16 dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Estos versos nos muestran la protección contra la desesperación. Aquel que vive en Dios con amor tiene la seguridad de que Dios responderá a sus oraciones, lo libertará y lo honrará. Durante su larga vida, Dios satisfará su alma y le hará experimentar la eterna salvación. Yo les invito a que nuestra confianza esté puesta en nuestro Dios, porque Él es nuestro refugio y nuestro escondedero. Él alrededor de nosotros es como los muros que tenía la ciudad de Babilonia. Era algo infranqueable, amados hermanos. Nuestro Dios es un muro mayor que los de Babilonia alrededor de nosotros cuando confiamos en Él, cuando le obedecemos y cuando tenemos íntima comunión con Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos darte gracias porque tú eres un Dios maravilloso, grande y poderoso. Tú eres el Dios que nos protege, que nos guardas, que nos libras de todo mal, que envía tu ejército celestial y lo pones a nuestra disposición para ayudarnos hasta que alcancemos la salvación. Podemos contar con tu protección contra la plaga, contra los obstáculos y contra nuestros enemigos, porque tú siempre estás velando por nosotros, siempre nos estás cuidando. Y en medio de la situación que vivimos, tú no solamente eres nuestro protector, sino que eres también nuestro proveedor, porque tú has prometido que nosotros estaremos tranquilos y que veamos la salvación que tú nos vas a dar. Tu palabra dice en Isaías 26 que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Guárdanos en paz, porque en ti confiamos y perseveramos en ti. Danos la victoria no solamente a nosotros, sino a nuestro país y a las naciones contra lo que es el COVID-19. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor, Salvador y Redentor, Jesucristo. Gracias, Padre.